Pensemos en esto por un momento. Del pizarrón y la tiza a la netbook en el pupitre, el aula en Argentina cambió y mucho. Pero, ¿qué hay detrás de todos esos cambios? Bueno, en gran parte son leyes. Leyes que marcaron épocas enteras. Hoy vamos a hacer un viaje para desentrañar cuáles fueron esas normas clave y cómo definieron la educación a lo largo de más de un siglo. Así que la pregunta que nos va a guiar es bastante directa. ¿Qué leyes construyeron la escuela argentina tal como la conocemos? ¿Cuáles son, en definitiva, los cimientos legales de la educación que tenemos hoy? Para entenderlo, vamos a hacer un recorrido cronológico. Miren, vamos a empezar con la ley que digamos lo inició todo, la 1420. De ahí damos un salto a la polémica transformación de los años 90. Después nos metemos a ver cómo se reconstruyó el sistema después de la crisis del 2001 y cómo se ampliaron derechos ya en la era digital. Y para cerrar, la gran pregunta: ¿qué queda de todo esto en las aulas hoy? Bueno, arranquemos por el principio de todo. Nos vamos a 1884, en plena presidencia de Roca. Hay que imaginar el contexto. Un país que se está consolidando, que está recibiendo a millones de inmigrantes. Y en ese momento nace una ley que va a ser la piedra angular de todo el sistema, la Ley 1420. Pero ojo, fue mucho más que una simple norma educativa. Fue, en realidad, una herramienta para forjar una identidad nacional. Y acá está, de verdad, el corazón de esta ley. Esto es lo que la hizo tan revolucionaria para la época. Estableció que la educación tenía que ser gratuita para que todos pudieran acceder, obligatoria para que nadie se quedara fuera, y laica, un punto que, créanme, fue súper debatido en su momento, porque separaba la religión de la escuela. Y no solo eso, también la organizó por grados y la hizo mixta, algo que no era para nada común, niños y niñas juntos en la misma aula. Y miren, la misión de la ley queda clarísima en su primer artículo. El objetivo no era solo, digamos, enseñar a leer y escribir. No, la idea era, y cito, favorecer el desarrollo moral, intelectual y físico. Dicho de otra forma, se buscaba formar ciudadanos para esa nación que recién se estaba construyendo. Claro, la ley también fijó qué se iba a enseñar, un currículo obligatorio. Y es acá donde vemos un reflejo perfecto de la mentalidad de la época. Porque a ver, ¿qué pasaba? A las niñas se les enseñaba labores de manos y economía doméstica. Para el hogar, claro. Mientras que a los varones, bueno, a ellos se les daba instrucción en ejercicios militares y agricultura. Dos caminos totalmente distintos, dos destinos sociales que ya se marcaban desde la escuela. Ok, ahora damos un salto enorme en el tiempo. Nos vamos directo a los años 90, presidencia de Menem. En esta década el sistema educativo vive un cambio, pero radical. Fue una reforma súper profunda que buscaba, en teoría, modernizar y expandir la educación, pero lo hacía sobre bases totalmente nuevas. Y el cambio más grande de todos fue, sin duda, la descentralización. Fíjense en la comparación. Pasamos de un modelo donde el Estado Nacional lo controlaba todo, a uno donde la responsabilidad de las escuelas se transfirió a las provincias. ¿Qué significó esto en la práctica? Bueno, un giro administrativo de 180 grados, ni más ni menos. Con esto llegó la Ley Federal de Educación, que básicamente redefinió las reglas del juego. Por un lado, extendió la escolaridad obligatoria a 10 años. Pero, claro, al descentralizar todo, surgía una pregunta. ¿Cómo mantenemos la cohesión? Bueno, para eso se crearon los contenidos básicos comunes y un sistema nacional para evaluar la calidad. Y además, para intentar compensar las desigualdades, nacieron políticas como el Plan Social Educativo. Y con esto llegamos a un momento bisagra, un verdadero punto de inflexión. Estamos hablando de la crisis del 2001. Después de ese estallido social y económico, el país estaba, en una crisis tremenda. Y la educación, por supuesto, también. La respuesta del gobierno de Néstor Kirchner fue una catarata de leyes para intentar reconstruir y fortalecer un sistema que había quedado muy, pero muy golpeado. Lo que vino después fue, literal, una ráfaga legislativa. En poquísimos años se sancionaron leyes de un impacto gigante. Miren, desde garantizar los 180 días de clase y un piso de financiamiento hasta la introducción de la educación sexual integral, que por supuesto generó muchísimo debate. Todo esto culminó con una nueva ley de educación nacional, lo que demuestra la urgencia que había por recuperar el sistema. Uno de los primeros objetivos fue claro, poner un piso común para todos. Para tratar de terminar con las enormes desigualdades que había entre provincias, la ley dijo, de ahora en más, un mínimo de 180 días de clase efectivos en todo el país. Una medida que suena simple, ¿no? Pero fue súper poderosa para garantizar una base de tiempo escolar igual para todos. Pero claro, todas estas reformas necesitan plata, ¿no?
Y por eso, la Ley de Financiamiento Educativo fue un hito total. ¿Qué hizo? Estableció el objetivo de invertir el 6% del PBI en educación. Esto fue, en su momento, un compromiso financiero enorme, sin precedentes, para poder sostener toda esta reconstrucción del sistema. Bien, avanzamos un poco más y entramos en la etapa de la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Este fue un periodo donde el concepto de inclusión social se puso en el centro de casi todas las políticas públicas, y esto tuvo un impacto súper directo y muy visible en las escuelas. Quizás la política más conocida de esta época fue la Asignación Universal por Hijo, la AUH. Y es fundamental para entender la educación de esos años porque no era solo una ayuda económica. Para poder cobrarla, las familias tenían que presentar los certificados de que los chicos iban a la escuela. O sea, una forma muy directa de incentivar la permanencia en el sistema educativo. Y también fue en esta etapa que la tecnología, irrumpió en el aula a una escala nunca antes vista. Hablamos del programa Conectar Igualdad. Fue un plan súper ambicioso que le entregó una netbook a cada estudiante y docente de secundaria pública. El objetivo de fondo no era solo dar una compu, sino intentar achicar la brecha digital y democratizar el acceso al conocimiento. Siguiendo con esta misma línea de ampliar derechos, la Ley de Educación Nacional del 2006 hizo algo importantísimo. Extendió la escolaridad obligatoria a 13 años. Esto es, desde la sala de 5 hasta que se termine el secundario. Y ojo, esto no fue solo un cambio de números, fue una redefinición total de lo que el Estado se comprometía a garantizar como camino educativo para cada persona. Bueno, acabamos de hacer un viaje de más de un siglo a través de leyes, decretos, cambios de paradigma, pero la pregunta final, la que importa, es ¿y qué queda de todo esto hoy? ¿Cómo se traduce toda esta historia en el día a día de un aula cualquiera en Argentina? Hay una idea que lo resume todo a la perfección. Las grandes leyes nacionales no son letra muerta. Para nada. Se viven, se sienten todos los días en el aula. Piensen en la gratuidad, en la obligatoriedad del secundario, en la netbook sobre el pupitre. Cada una de esas políticas dejó una marca, una huella que todavía hoy está presente. Y con esto cerramos, pero dejamos una pregunta abierta para pensar. De toda esta historia que recorrimos, desde la vieja Ley 1420 hasta Conectar Igualdad, ¿qué políticas se ven realmente vivas en las escuelas hoy? ¿Cuál es el legado que de verdad define la experiencia de aprender y de enseñar en el presente? La reflexión queda ahí, flotando. Gracias por habernos acompañado en este recorrido.